Bueno, muy buenos días para todos, buenos días para todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Espero que amanezcan animados y preparados para esta clase del último día de la semana. Buenos días, bien, bien, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy va a ser un poco de repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Además del par de ejercicios, que vamos a hacer, quiero que hagamos también empezar un poco el tema de la próxima semana. Vamos a hacer una introducción a lo que vamos a ver la próxima semana, que son estructuras un poquito más complejas. Vamos a revisar la tarea que les dejé ayer para ver cómo la ejecutaron, cómo la hicieron. Vamos a hacerla también pues, aquí juntos. Vamos a explicar un par de cosas de esta terminal que siento que ya están listos para empezar a manejar y para empezar a maniobrar. Entonces, nada, vamos a empezar. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que varias personas me han estado preguntando después de las clases cómo funciona el tema de la evaluación. Entonces, vamos a empezar con eso. Voy a explicarles súper rápidamente cómo funciona el tema de la evaluación para que ustedes sepan, para que ustedes lo tengan claro y para que estén pues tranquilos con el tema que se está viendo y con las evaluaciones que tienen que hacer esta semana. Entonces, en el Moodle, cuando entramos, por ejemplo, a la semana 1, ustedes van a ver que en esta parte que dice Introducción a la algoritmia, Python y operaciones son puros, son videos, son lecturas, son pues como parte de los cursos. Ahí están los videos del profesor de la Universidad de Antioquia. Entonces, esos videos pues, los pueden ver, es básicamente el mismo tema que hemos trabajado esta semana. Entonces, pues no hay nada raro ni nada diferente a lo que hemos estado viendo nosotros. La prueba autodiagnóstica de conocimientos de Python, esa prueba no es calificable. Esa prueba pueden hacerla para que ustedes vean como en qué nivel están, para que vean también como qué se va a aprender y la puedan realizar. Después hay un cuestionario. Este cuestionario es un cuestionario que es relativamente fácil. Está asociado a esta introducción al algoritmia, a varios de los temas que se ven acá. Ese cuestionario es mucho de lo que vimos en la primera clase, que es qué es un algoritmo, cuáles son las partes de un computador, etcétera, etcétera. Hay los ejercicios de práctica. Estos ejercicios de práctica tampoco son calificables, para que sepan. Esos ejercicios de práctica son más que todo el tema, por ejemplo, de operaciones aritméticas, de cómo se agrupan entre paréntesis las operaciones, de cómo se evalúa una operación en Python, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que hagan este ejercicio práctico esta semana para que vean dónde están, para que vean si tienen dudas, para que vean como cuál es el nivel que están adquiriendo. Y por último, hay una evaluación del curso. Esta evaluación del curso es de ustedes hacia nosotros. Es ustedes qué opinan del curso, cómo lo han visto, qué cosas hay por mejorar. Entonces, la respuesta a las personas que me han preguntado es, la primera semana no hay ninguna actividad calificable. La segunda semana tampoco hay ninguna actividad calificable. Sí tienen que hacer todo para que vean dónde están, para que vean cómo están avanzando con el conocimiento, para que vean si tienen alguna duda, si tienen alguna dificultad. Pero en realidad, ninguna de estas actividades es calificable. Las actividades calificables empiezan en la semana 3. Entonces, son 5 actividades calificables y empiezan en la semana 3 y van hasta la semana 7. Todas las semanas va a haber actividad calificable de la semana 3 en adelante. Entonces, eso es lo primero que les quería comentar, porque varias personas me han estado preguntando. Entonces, para que sepan que pueden hacer estas actividades pues, como sin presión ni nada y las pueden ejecutar para que vean dónde están. En esta parte de los ejercicios de práctica hay un par de tareas, hay un par de ejercicios que son muy de matemáticas, muy de aritmética. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de una de estas actividades, parecida a una de estas, como para que ustedes sepan cómo se hace, para que ustedes vean pues, que no es nada raro ni nada del otro mundo. Bueno, lo otro que les quería mostrar es la plataforma en la que subí los códigos ayer
que pues eso lo hice súper rápido pues, en la mañana, perdón, sí, al final del curso. Entonces les quería mostrar, pues para las personas que no conocen esta plataforma se llama GitHub. Básicamente GitHub se utiliza pues en la industria como un repositorio de códigos, eso se llama un repositorio. Es básicamente un sitio en donde yo entro, guardo códigos. Entonces, acá, pues en ese sentido, van a quedar guardados todos los códigos de las clases que vamos a estar viendo en este primer ciclo de la misión TIC. Entonces, vamos a empezar a poner los códigos por cada semana. Entonces, aquí ya están los códigos de la semana 1. Entonces, dentro de la semana 1 van a haber clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Dentro de la semana 2, pues las clases de la semana 2 y así sucesivamente. Esta plataforma, digamos que para descargar un código de acá, esto tiene una serie de comandos que se pueden ejecutar desde aquí, desde la línea de la terminal. Por eso a mí me sale esta cosita que dice master. Ustedes no se preocupen si eso no les sale, no hay ningún problema. Eso me sale a mí porque yo lo tengo configurado. Eso lo veremos más adelante, cómo utilizar esta plataforma desde la línea de comandos. Eso creo que está en el curso 3, en el ciclo 3. Por ahora, las personas que no saben utilizar Git pueden bajar el código con este botoncito verde, lo descargan como zip. Listo. De todas maneras, yo les voy a pasar un videito para que lo vean, pues, por aparte, de cuáles son como los inicios con Git, cómo se utiliza esto, por si alguno tiene curiosidad para que lo vaya viendo. Pero eso es parte del curso, del ciclo de la semana 3, del ciclo 3, perdón, que es donde, si no estoy mal, donde se empieza a ver como esta plataforma. De todas maneras, yo les recomiendo que las personas que no tienen cuenta en esta plataforma, que creen una cuenta, porque todo desarrollador necesita hoy en día tener un GitHub. Acá es donde, esta es más que la hoja de vida de una persona, es lo que haya hecho en esta plataforma, lo que esté publicado en esta plataforma. Entonces, esta plataforma se ha convertido como una especie de red social de programadores. Y básicamente, cuando, por ejemplo, yo tengo que contratar a alguien en mi empresa, yo lo que hago es entrar al GitHub, mirar qué códigos ha hecho, mirar cómo hace códigos, mirar con qué tecnologías trabaja, con qué plataformas, con qué librerías, mirar cómo hace código, mirar si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces, aquí en GitHub, básicamente uno lo que puede hacer es que uno puede tener repositorios, como les decía, o sea, grupos de códigos privados, grupos de códigos públicos. Entonces, la idea es que cada que ustedes hagan un curso, cada que ustedes hagan un código que no sea, pues digamos, confidencial y nada de esas cosas, que lo monten acá, lo pongan público para que la gente, sobre todo los reclutadores, puedan entrar al GitHub de ustedes, puedan ver en qué tecnologías están trabajando y esto cómo funciona. Hay una plataforma muy parecida a GitHub que se llama GitLab. Esa GitLab en particular es la que utilizamos nosotros en la empresa. También es muy buena, pero esta funciona más como para proyectos internos de las empresas, funciona más como para hacer la gestión de los equipos al interior de las empresas. Y digamos que esta no es tan conocida en el mundo del desarrollo o, por ejemplo, open source. Digamos que sí es muy conocida, pero no es tan utilizada por reclutadores, por ejemplo. Entonces, por eso les recomiendo que utilicen GitHub, yo les recomiendo que se creen una cuenta, les recomiendo que vayan cargando los códigos que hacemos aquí en esta plataforma, porque esto es lo que se está usando hoy en día para contratar gente. Entonces, ahí les dejo esa recomendación para que puedan trabajar con esto sin ningún problema. Bueno, aquí de todas maneras les puse mi correo para que sepan pues, que ahí está. Les voy a volver a mandar el link por el chat para que lo tengan. Ahí es donde va a estar guardado todo. Listo. Lo siguiente que quería que habláramos es, vamos a trabajar un tema aquí súper rápido en Visual Studio. Entonces, espérenme, yo voy a hacer como el proceso como les expliqué ayer, de cómo configurar Visual Studio para poder trabajar cómodamente. Entonces, lo que yo les recomiendo es que entren a File y abran una carpeta, Open Folder, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar la carpeta donde tengo estos códigos. Entonces, yo les dije ayer, vamos a entrar a Misión TIC, semana 1, clase 3. Entonces, yo ayer seleccioné la carpeta por allá, adentro, y básicamente cuando yo hago eso, miren que me salen de una vez los códigos aquí. Pero si ustedes ven en la terminal, en el Visual Studio que tenía abierto ahorita, o digamos que acá, esto es un problema porque yo no puedo ver los códigos que hice en la clase 2, ni puedo ver los códigos que hice en la clase 1.
Entonces, para yo poder hacer eso, me toca estar abriendo y cerrando, eso se vuelve súper incómodo. Entonces, más bien, en vez de abrir la carpeta directamente, yo les voy a enseñar, les voy a explicar cómo hacer para que esto funcione un poquito más cómodo y yo pueda estar viendo los códigos de las semanas anteriores. Entonces, esta clase 3 yo la metí dentro de una carpeta que se llama semana 1 y esa carpeta que se llama semana 1 la metí dentro de una carpeta que se llama Mission TIC. Entonces, desde Visual Studio voy a abrir esa carpeta que se llama Mission TIC. Entonces, voy a decirle Open Folder, Mission TIC. Entonces, miren que aquí para Mission TIC, donde me muestra semana 1, y aquí van a estar semana 2, semana 3, semana 4, etcétera, selecciono esa carpeta. Entonces, miren que si yo hago eso, aquí ya me salen las carpeticas, me sale semana 1, me sale clase 1, me sale clase 2, me sale clase 3. Entonces, esto digamos que es mucho mejor porque aquí puedo ver todos los códigos que he hecho anteriormente, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que si yo, por ejemplo, quiero ejecutar este código del índice de masa corporal, miren que en este momento mi terminal aquí me muestra en cuál ruta está parada la terminal, ¿cierto? Entonces, si la terminal está parada en esta carpeta que se llama Mission TIC, o sea, está aquí en este nivel, él no puede ejecutar este código que se llama IMC. Miren que si yo hago Python, imc.py, él me dice como, hey, no encuentro esa carpeta, no la puedo ejecutar, no puedo ejecutar ese archivo, no existe. Es porque en esta carpeta Mission TIC no existe el archivo imc.py. Entonces, para eso tengo dos opciones. La primera opción, que es la que no deberían usar, la que no les voy a recomendar, y la segunda opción, que es la que sí. Entonces, ¿cuál es la que no deberían utilizar? Es yo poner Python y después poner, voy a hacerlo incluso así. Yo puedo contar, empezar a poner, buscar la semana. Miren, semana 1, listo. Después pongo la flechita al lado y me puedo mover con el tab, clase 1, clase 2, clase 3. Después pongo la flechita al lado y vuelvo y pongo tab. Entonces con tab, ahí voy llegando hasta ims.py y ahí se lo ejecuta. Miren que ahí se me pidió el peso y me pidió la estatura. Entonces miren que con tabs lo puedo hacer, es fácil, pero digamos que se vuelve muy enredado y se vuelve lento empezar a ejecutar los códigos. Entonces, yo les voy a enseñar cómo desde la terminal yo puedo moverme en varias carpetas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo tengo que garantizar que la terminal esté siempre apuntando a la misma carpeta que donde está el código. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ejecutar este código imc.py, entonces lo que tengo que hacer es decirle a la terminal, vea, cambio el directorio con el comando cd. Esto no es un comando de Python. ¿Listo? Este comando cd es un comando de la terminal y funciona en todas las terminales. Funciona en PowerShell, funciona en el CMD, funciona en Bash, los que tienen Linux, funciona en todas las terminales, funciona el comando cd. Si yo le digo, cd, cámbiame el directorio. Vámonos para la semana 1. Entonces, denme un segundo. cd, semana 1. Listo, entonces miren que aquí la terminal ya está apuntando a semana 1. ¿Sí ven? Entonces después le pongo cd otra vez y hundo tab. Entonces con tab me puedo mover a la carpeta que quiero. Entonces yo puedo llegar hasta la clase 3. Entonces miren que aquí la terminal ya está apuntando a la semana 1, clase 3. Entonces aquí cuando ya la terminal esté en toda la ruta que yo necesito, ahí sí puedo ejecutar el imc.py. Miren, Python imc.py. imc.py, como siempre lo hemos hecho. Entonces ahí ya se me pide los kilos y la estatura. Entonces miren que ya sí lo puedo ejecutar. Ahora, supongamos que quiero ejecutar un código, no sé, por ejemplo, este código Hola Mundo de la clase 1. Entonces lo que tengo que hacer es devolverme una carpeta. Entonces para devolverme pongo cd y pongo dos punticos. Entonces con eso me devuelvo. Estoy ya en la semana 1. Ahora me quiero meter a la clase 1. Entonces cd, clase 1, Python. Esto se llama, ¿cómo se llama? Hola Mundo. Hola Mundo. .py. Entonces miren que ahí ejecuta el hola mundo. Entonces ahora supongamos que me quiero volver a la clase 3. Entonces cd dos puntos, cd clase 3 y aquí ya estoy otra vez en la clase 3, entonces ya puedo ejecutar cualquiera de los códigos de la clase 3. Listo, entonces con cd y poniendo el nombre de la carpeta me muevo a la carpeta que necesito. Con cd y poniendo dos punticos me devuelvo un nivel. Entonces vamos a crear aquí la carpeta de la clase 4.
voy a volver aquí a la semana 1. Voy a crear aquí la carpeta de la clase 4. Y aquí dentro de la clase 4 voy a copiarme el archivo del estado de resultados de la semana pasada, copy, y lo voy a pegar en la clase 4. Entonces vamos a empezar a hacer este ejercicio. Entonces, voy a hacer cd, clase 4, y entonces acá ya tengo mi codiguito. Eso que se pone aquí en rojo, no se preocupen, que eso tiene algo que ver con que no he subido el código. Entonces, ahí se van a estar viendo ese rojo, si ustedes no lo ven, no se preocupen que eso no, pues no significa nada. Entonces, vamos a hacer el ejercicio del estado de resultados que les puse ayer. Antes de hacer el ejercicio del estado de resultados, básicamente lo que quiero que hagamos es que hagamos el algoritmo. Entonces, mientras yo abro la página donde vamos a construir el algoritmo, donde vamos a hacer el diagramita, bueno, aquí me pregunta Ramón si yo prefiero utilizar la terminal que utilizar el botón de Run. La respuesta es que sí. Lo prefiero y ya te voy a explicar por qué. Es porque básicamente este botoncito de Run es un botoncito que solamente está en códigos de Python. Mientras que la terminal me sirve a mí para ejecutar cualquier otro tipo de código. Entonces yo soy muy insistente con la terminal porque la terminal es el pan de cada día de los programadores. Van a ver más adelante que cuando estamos trabajando con código de Java, vamos a hacer la terminal. Cuando estemos utilizando JavaScript, vamos a usar la terminal. Cuando estamos programando web, vamos a utilizar la terminal. Cuando estemos haciendo Python, vamos a utilizar la terminal. Entonces digamos que este botoncito verde me aparece porque es un código de Python. Pero cuando sean códigos más grandes, proyectos más grandes que tienen que revisar varios archivos, el botoncito de acá solamente me va a ejecutar el código en el que estoy parado. Pero si ese código, por ejemplo, necesita que se utilicen otros archivos, no va a funcionar. Mientras que con la terminal yo ejecuto un proyecto, no un código. Listo. Esa es la razón, porque desde la terminal, primero, me sirve para cualquier lenguaje de programación y todos van a necesitar terminal. Y segundo, porque desde la terminal puedo ejecutar un grupo de códigos. Puedo ejecutar un comando que me ejecuta varios códigos. Mientras que con este botoncito de play, no. Además que este botoncito de play, hay algunas personas a las que no les funciona, porque pues pueden tener mal configurado el path de Python, pueden tener mal configurado, no sé, hay varias razones por las cuales este botoncito no puede funcionar. Yo no confío en él, no me gusta. Entonces, por eso yo soy súper insistente con utilizar la terminal. ¿Listo? Bueno, si quieren, vayan poniéndome por ahí por el chat las preguntas que hayan tenido con el tema del ejercicio que les puse ayer, mientras voy abriendo por aquí Creative. Bueno, aquí me están preguntando que cómo tengo configurada la terminal. En realidad, yo no tengo nada raro en la terminal. Yo tengo mi terminal de PowerShell. PowerShell es pues, básicamente la terminal de Microsoft. Esa es la que yo utilizo, porque me gusta, me parece que funciona súper bien. Y esto que está acá, que para las personas que ya saben trabajar con Git, es una extensioncita de PowerShell que se llama PushGit. Ahorita les mando el link si quieren. Y Tatiana me pregunta que qué pasa si PowerShell se cambia a Python cuando se ejecuta. No entiendo bien la pregunta, pero me imagino que será... Bueno, no, Tatiana, no te entiendo bien la pregunta. No sé si puedes hablar para que me expliques bien cuál es la pregunta que estás haciendo. Hola, no sé qué. Ah, no, dale. Hola. Profe, sino que al ejecutar la terminal se me cambia PowerShell por Python. ¿Eso tiene algún problema? No, eso no tiene ningún problema. No hay problema con eso. Ah, bueno, no, esto que ¿vale? Ya estoy acá en la fila. Profesor, ¿qué pena le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo hace usted para que yo vi que usted escribía CD despacio y le salía, no sé si usted escribe muy rápido, le salió que predeterminaba la clase 4, a mí me tocó meterlo a manualín? Ya. Yo pongo CD, ¿cierto? Después de poner CD, pongo la C mayúscula porque todas mis carpetas tienen C mayúscula. Y después un tab. Ah, con tab, vale. Entonces con tab me puedo ir moviendo con todas las carpetas que tengo creadas. Bueno, Cristian me está diciendo que le expliquemos otra vez el tema de las entregas. Cristian, es muy fácil. Primera semana tiene varias actividades, todas hay que hacerlas, pero ninguna es calificable. Lo mismo semana 2. Las actividades calificables empiezan a partir de la semana 3. ¿Listo?
Y de la semana 3 a la semana 7, todas las semanas hay actividades calificables. Esa es el resumen rápido de eso. Bueno, Profe, buenos días. hola Jason, ¿cómo estás? Jason, ¿cierto? Eh, Sí. Profe, quería pedirle un favor. No sé si de pronto cuando ya estemos haciendo los códigos de los ejercicios, de pronto, profe, puede ir un poquitico más despacio, como Claro que sí. para mientras le cogemos el ritmo, profe. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Vamos un Gracias. poquito más despacio. Bueno, aquí me está preguntando Carlos que si puedo aumentar el tamaño de la terminal. Es con control más, perdón, con control más en Visual Studio, uno puede aumentar el tamaño. Esto ya a mí se me vuelve demasiado grande. Yo, si quieren, lo puedo dejar así para que lo puedan ver bien, pero con control más se aumenta el tamaño. Bueno, vengan para que avancemos. Entonces voy a abrir aquí Creately. Vamos a hacer el diagramita de flujo de la solución de lo que hablamos ayer. Entonces, primero tenemos el start, el inicio pues, del aplicativo. Después de eso, entonces, vamos a leer rápidamente qué es lo que tenemos que hacer. Hay que pedirle al usuario los ingresos de la empresa. Hay que pedirle al usuario los costos. Después calculamos la utilidad bruta. Después le pedimos al usuario los gastos. Después le pedimos al usuario, después calculamos la utilidad operativa. Después calculamos el impuesto a la renta. Y al final calculamos la utilidad neta. Entonces, como dice el código, lo primero que hay que hacer es pedirle al usuario el ingreso. Entonces, le pedimos al usuario el ingreso. ¿Cierto? Después de pedirle al usuario el ingreso, le pedimos al usuario los costos. Entonces, pedirle al usuario los costos. Después calculamos la utilidad bruta. Entonces, calcular la utilidad bruta. Después de calcular la utilidad bruta, le pedimos al usuario los gastos. Bueno, y aquí podemos mostrar la utilidad bruta de una vez. Entonces, para mostrar la utilidad bruta, como es un output, ponemos este simbolito que es como torcido. Entonces, mostrar la utilidad bruta. Listo. Después de mostrar la utilidad bruta, entonces le pedimos al usuario los gastos. Le pedimos al usuario los gastos. Después calculamos la utilidad operativa. La utilidad operativa. Después de calcular la utilidad operativa, entonces la mostramos. Y después de mostrar la utilidad operativa, entonces calculamos el impuesto a la renta. Y después de calcular el impuesto a la renta, calculamos la utilidad neta. Y después de calcular la utilidad neta, mostramos la utilidad neta. Entonces miren que esto es un algoritmo de secuencia, esto es un algoritmo que no tiene, digamos, instancias de decisión, no tiene tampoco repetición, es un algoritmo larguito, pero muy simple. ¿Listo? Entonces después mostramos la utilidad neta y al final simplemente ponemos el fin del algoritmo. Fin. Listo.
Entonces, entonces esto debería ser un poquito más, pues casi que debería ser repaso de lo que estuvimos viendo en las primeras clases. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿cómo le pedimos al usuario un dato? ¿Cómo le pedimos al usuario los ingresos? Denme un segundo, ¿qué me están preguntando? ¿El símbolo de entrada de datos en el diagrama de flujo es igual de mostrar? Sí, de acuerdo, sí es el mismo. Miren que este es un símbolo de input-output. Entonces, input para entrada de información, output para salida de información. Y al momento de ejecutar el código me abre PowerShell. ¿Cómo hago para poder seguir ejecutando el código en la terminal de Visual Studio? Entonces, para abrir una terminal de Visual Studio, desde aquí, terminal, new terminal. Control N también. De todas maneras, si yo tengo un PowerShell externo, también puedo navegar hacia la carpeta donde está el código y ejecutar desde un PowerShell externo. O sea, la terminal no tiene que estar aquí dentro de Visual Studio. Yo la pongo dentro de Visual Studio para que quede más cómodo, pero yo la podría tener afuera también. Y obviamente a las personas que no les estén, a las personas que no les esté funcionando, me escriben pues después y yo les puedo ayudar. Y también preguntamos, a ver, denme un segundo. Bueno, yo no les puedo enviar el link de estos diagramas porque digamos que esta es la cuenta de mi empresa y tiene solamente un par de accesos y pues si les mando a todos se me acaban los accesos para la empresa. Pero lo que yo estoy haciendo es imprimirlo en PDF y en el Git ustedes lo van a encontrar como PDF, les voy a mostrar dónde. Miren acá, un segundo por favor. Misión TIC, semana 1, clase 3. Ahí hay un PDF con los algoritmos. Entonces, al final de la clase, los van a encontrar en la carpeta de la clase 4. Listo, ahí va a estar para que no se preocupen. Y lo otro es que ustedes pueden crear una cuenta en Creately, es gratis, y entran y pueden crear los diagramas, pues no hay ningún problema. Listo. Entonces, ¿cómo se usa? Pues no, simplemente yo me registro. Cuando me registro aquí en esta carpetica, yo puedo crear un espacio de trabajo, puedo crear nuevos diagramas y simplemente cuando creo un nuevo diagrama voy arrastrando desde estas plantillas o desde las formas, voy arrastrando hacia el espacio de trabajo y voy escribiendo los títulos. Bueno, entonces ya por ahí me empezaron a... Bueno, Stan dice que descargó Creately, que solo le sale una página en blanco sin herramientas. Las herramientas están aquí donde dice formas. Si no, pues de todas maneras, como todas las personas que no les funcionen, me avisan después de la clase y yo les ayudo con muchísimo gusto. Bueno, entonces les estaba preguntando que cómo le pido información al usuario. Ya por ahí me dijeron que es con un input. Entonces vamos a poner aquí ingresos. Es igual. En este caso, o siempre que nosotros trabajemos con inputs acá en Python, tenemos que tener presente cuál es el tipo de dato que estamos recibiendo. Entonces, en este caso, los ingresos, pues no son números enteros, los ingresos pueden ser decimales, ¿cierto? Y como pueden ser decimales, entonces vamos a trabajar con float. Entonces yo pongo un float y dentro de paréntesis pongo input y aquí le pongo el mensaje a la persona, por favor, ingrese, por favor, digite los ingresos de la empresa. Listo. Lo mismo vamos a hacer con los costos. Entonces, costos es igual a float. Y dentro del float vamos a poner un input. Y dentro del input vamos a poner, con comillas, por favor, digite los costos de la empresa. Entonces, hasta acá lo que estamos haciendo es, estamos poniendo un input, abrimos paréntesis para dentro del input poder poner el mensaje que le queremos mostrar a la persona en la consola. Entonces, la primera vez le estamos diciendo a la persona, por favor, digite los ingresos. La segunda vez le estamos diciendo a la persona, por favor, digite los costos. Y después de tener el input, lo que estamos haciendo es poner todo ese input dentro de esta funcioncita que se llama float, que lo que hace es convertir el texto que ingresa la persona en un número. Entonces, como es un número decimal, pero es un número, podemos hacer cálculos con ese número. Entonces, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, lo que necesitemos. No hay, digamos, una restricción, porque ya tenemos el número, ya podemos trabajar con él. Entonces, acá, lo que tenemos que hacer es calcular la utilidad bruta. Entonces, ¿cómo se calcula la utilidad bruta? Yo les había puesto aquí el cálculo, es los ingresos menos los costos. Entonces, utilidad bruta
es igual a ingresos menos costos. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos haciendo el cálculo de la utilidad bruta. Lo que nos dice el algoritmo es que tenemos que mostrar la utilidad bruta. Entonces, vamos a imprimirla. Para imprimirla utilizamos el comando print. Y dentro de paréntesis ponemos el texto que queremos imprimir. Entonces, yo les recomiendo poner una F, después poner las dos comillitas para poner un texto. Entonces, la utilidad bruta de la empresa es... Y aquí ponemos unas llaves, abrir y cerrar llaves. Dentro de las llaves podemos poner variables. Entonces, aquí ponemos utilidad bruta. ¿Cierto? Quieren, podemos poner este simbolito y al final podemos poner pesos. Entonces vamos a probarlo hasta aquí a ver cómo nos va. Entonces, yo aquí estoy en la semana 1, entonces me voy a mover, CD, 2 puntos. Entonces ahí ya estoy en misión TIC. Ahora me voy a mover perdón, ya estaba bien. Vamos a moverme a semana 1. Y dentro de semana 1 me voy a mover a clase 4. Clase 4. Entonces ya estoy en la clase 4. Y como ya estoy en la clase 4, entonces puedo poner Python estado de resultados.py. Entonces me pone, digite los ingresos. Entonces vamos a suponer que tuve unos ingresos de 100.000. 100, 1, 2, 3, 100.000. Y que los costos fueron 20.000. 20, 1, 2, 3. Entonces la utilidad es 80.000 pesos. La utilidad bruta, 80.000 pesos. Perfecto. Entonces ahora vamos a pedirle al usuario los gastos. ¿Cómo le pedimos al usuario los gastos? Entonces, decimos, igual que arriba, gastos es igual a float. Y dentro del float ponemos un input. Y dentro del input ponemos el mensaje. Por favor, digite los gastos de la empresa. Listo. Ya tenemos los gastos, perfecto. Ahora podemos calcular la utilidad operativa. ¿Cómo calculamos la utilidad operativa? Entonces, esta utilidad operativa es igual a la utilidad bruta menos los gastos. Entonces, después de eso, el algoritmo lo que nos dice es, ya le pedimos al usuario los gastos, está bien, ya calculamos la utilidad operativa, miren que la estamos calculando acá, y después de eso, entonces podemos mostrar la utilidad operativa. Entonces vamos a mostrar la utilidad operativa. Para mostrar la utilidad operativa, utilizamos print. Entonces decimos, siempre ponemos una F, después de la F ponemos las comillitas y ponemos el mensaje. La utilidad operativa de la empresa es... Entonces, aquí tenemos las llavecitas, puedo poner el simbolito de pesos y ponemos utilidad operativa. Listo. Aquí es la unidad. Entonces, vamos a mirar cómo está funcionando hasta ahora. Entonces, Python, estado de resultados.py. Por favor, digite los ingresos. Entonces, vamos a poner otra vez 100.000. 100, 1, 2, 3. Los costos, vamos a ponerle 20.000. 20, 1, 2, 3. Entonces, me dice, la utilidad bruta de la empresa es 80.000. Por favor, digite los gastos. Entonces, voy a ponerle 10.000. Entonces, me dice, la utilidad operativa son 70.000. Voy a ver aquí que me están poniendo unos mensajes. Denme un segundo, porfa. Bueno, aquí me está preguntando Carlos que cuando resalta un texto en el editor para reemplazarlo, él ve que se seleccionan todas las instancias del mismo texto. ¿Se pueden reemplazar todos al mismo tiempo de una manera rápida? La respuesta es que sí. Ya les voy a mostrar cómo. Bueno, Sergio, si lo hiciste con entero, pues no hay ningún problema. Pero pues mira que al final uno tiene que pensar cuál es el tipo de datos que se está manejando. Y es difícil tener en una empresa, digamos, los números cerrados, porque pues uno puede tener operaciones que son decimales. Entonces, yo cuando se está manejando este tipo de datos, cuando se está manejando pues como sobre todo datos muy grandes y ese tipo de cosas, yo siempre prefiero utilizar float. La diferencia entre utilizar float y utilizar int a nivel de performance no es mucha, pero sí el entero te limita algunos cálculos que se pueden hacer porque pues finalmente pierdes resolución en la cantidad de datos que ingresa la persona.
cuando se están trabajando con datos, por ejemplo, de sensores, con un sistema de producción o con un sistema contable, siempre es mejor utilizar float, porque, por ejemplo, cuando uno multiplica por el 19%, eso de una te va a dar decimal. Entonces, para manejar todos los datos decimales, siempre es mejor utilizar float. En algunos casos muy particulares es recomendable utilizar enteros, pero yo en general les recomiendo que utilicen siempre float en vez de int. Listo. Bueno, si Edna me está preguntando que qué pasa si el usuario pone el punto en el número, o sea, por ejemplo, yo ejecutar esto y poner que los ingresos de la empresa son 100, pero que quiero poner un 1000, entonces pongo punto 1, 2, 3. Él aquí lo que va a asumir es que esto es un 100, no un 1000. Pues, o no un 100.000. ¿Por qué un 100? Porque estoy poniendo 100, punto y 3 ceros. Pues los ceros, esos ceros no tienen ningún impacto. Él asume que esos son 100. Porque para Python, el punto es donde empiezan los decimales. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando uno está ingresando datos, ponga los completos. Ponga sin puntos, sin puntos de 1000 ni nada. Y el punto es el que me dice a mí a partir de dónde empiezan los decimales. Listo. Entonces, aquí me están preguntando para qué sirve el float. Bueno, ya les están contestando. Ya les voy a explicar de todas maneras. Listo. Entonces, sí, ahí ya respondieron por el chat, pero efectivamente, cuando yo utilizo esta operación de input, el resultado me llega a mí en tipo texto. Entonces, cuando a mí me llega el resultado en tipo texto, lo que pasa es que, pues, si yo, por ejemplo, fuera a sumar los ingresos y los costos, como son tipo texto, entonces lo que haría sería concatenar los dos valores. Y eso no es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es hacer una suma aritmética, es sumar dos números. Entonces, para yo poder sumar dos números, lo que tengo que hacer es convertir ese texto que me está entrando como input, convertirlo a número. ¿Cómo lo convierto a número? Tengo dos opciones. La primera opción es usar int para convertirlo a un número entero. Pero ya estamos hablando que eso, digamos, no es una buena idea. Entonces, utilizo float para convertirlo a un número decimal. Esa es la razón de utilizar este float aquí en esta parte del código. Entonces, lo siguiente que me estaban preguntando es cómo funciona el tema de la... Miren que, por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, esto que se llama input. Cuando yo lo selecciono, él como que me autoselecciona la otra palabra que se parece o la otra palabra que es igual. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este, por favor, miren que él aquí abajo me dice como que, hey, tenés uno parecido. Entonces, si yo, esto ya es de Visual Studio, esto no es de Python, pero lo digo es porque me hicieron una pregunta. Si yo hago el comando Control D, el cursor se pone en las dos partes, se pone en los dos textos y los puedo editar al mismo tiempo. Miren que yo puedo mover el cursor y se mueve en las dos partes. Por favor, hola, soy un cursor doble. Miren que se pone el cursor en las dos partes. Entonces, con eso yo puedo editar dos cosas que son iguales al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero poner favor con F mayúsculo. Entonces, por favor. Entonces, miren que yo, digamos que con control D, puedo modificar los dos textos al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, y... bueno, aquí el que nos está preguntando que los resultados aparecen como con unos decimales gigantes. ¿Cómo puedo especificar el número de decimales en el print? Ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar cómo se hace eso, que ayer me preguntaron y se me olvidó explicar. Perdón, ahí que esta pregunta me la habían hecho ayer. Ya les voy a explicar en un momentito. Entonces, vamos a seguir por acá con esto. Ahorita me dijeron que cometieron un error para que el Magic Python me mostrara dónde está. Eso lo vemos ahorita en un momentico también. En un segundo, por favor, aquí ya seguimos con esto. Entonces, después de calcular la utilidad operativa, lo que tengo que hacer es calcular el impuesto a la renta. Entonces, para calcular el impuesto a la renta es la utilidad operativa multiplicada por 30%. Entonces, impuesto de renta es igual a utilidad operativa multiplicado por 30. Entonces, acá alguien me preguntó ayer que él ponía aquí un porcentaje y esto no le funciona. Entonces mira que aquí hay un error de Magic Python. Este error de Magic Python me dice como, hey,
este 30%, ese porcentaje no lo puedes poner ahí. Acuérdense que la clase pasada vimos en las operaciones aritméticas que el porcentaje sirve para hacer divisiones que me entreguen el residuo, ¿cierto? Entonces, en realidad, yo no puedo poner aquí un porcentaje. Python no sabe qué es eso. A Python le tenemos que decir cómo calcular ese porcentaje. Entonces, eso tiene dos maneras. La primera es multiplicar por 30 y dividir por 100, o la segunda es multiplicar por 0.3. Cualquiera de las dos funciona. A mí me parece que queda más claro el código si ponemos multiplicado por 30 dividido por 100. Y ya lo último es calcular la utilidad neta. Entonces la utilidad neta es igual a el impuesto de renta, no, perdón, la utilidad bruta que habíamos puesto acá es utilidad bruta menos impuesto de renta. Entonces al final mostramos un print y dentro del print ponemos la utilidad neta de la empresa es, ponemos las cositas, las llavecitas y acá ponemos utilidad neta. Después ponemos pesos. Entonces vamos a ejecutarlo otra vez. Los ingresos de la empresa, voy a poner 100.000, 100, 1, 2, 3. Después los costos, voy a poner 20.000. Entonces me dice la utilidad bruta son 80.000. Después me pide los gastos, entonces los gastos voy a ponerle 10.000. Entonces me calcula la utilidad neta de la empresa son 59.000 pesos. Vamos a imprimir también el impuesto de renta para tenerlo ahí claro. Print. Entonces el impuesto de renta entonces el impuesto de renta que debe pagar la empresa es impuesto renta. Vamos a volverlo a hacer acá. Entonces los ingresos 100.000, los costos 20.000, los gastos 10.000. Aquí me dice, el impuesto de renta que debe pagar es 21.000 y la utilidad neta es 59.000. Listo. Bueno, tengo más mensajes en el chat. Entonces, denme un segundo, yo reviso. Bueno, aquí Juan César me está diciendo que el cálculo de la utilidad neta es utilidad operativa menos impuestos. El cálculo de la utilidad. Un segundo. Es utilidad operativa menos impuestos. Es probable. Vamos a poner aquí utilidad operativa. Entonces, pues digamos que yo no sé mucho de contabilidad, entonces me puedo estar equivocando aquí con la fórmula. Entonces, si ustedes saben qué es la utilidad operativa, no hay ningún problema. Ponemos ahí utilidad operativa. Entonces, eso pudo haber sido error mío. Listo. Un segundo, por favor. Voy a descargar aquí el PDF. Voy a exportarlo como PDF. Para que ustedes lo tengan ahí también. Dame un segundo, por favor. Entonces, digamos que ahorita me estaban preguntando que cómo hacer para que en Python yo pueda imprimir menos decimales. Entonces voy a hacer acá un nuevo archivo. Voy a poner imprimir decimales.py. Esto lo voy a hacer aquí súper rápido para que ustedes tengan el código. Este código es medio raro, para que no se preocupen por eso. Pero lo que me están preguntando es, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un cálculo. Entonces este cálculo voy a hacer, no sé,
Voy a ver qué me da esto. 17 dividido 9. Y vamos a imprimir esto. Print, cálculo. A ver esto queda. Entonces, Python, imprimir decimales.py. Miren que esto da 1.8888888 hasta el infinito. Entonces, me están preguntando que cómo hago para imprimir solamente 2 decimales. Entonces, esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Print. Dentro del print, aquí adentro tengo que poner como un formatico específico que es de la siguiente manera. Abro llaves para poner un formato. Pongo un 2 puntos, que es como póngame todo lo que viene ahí, pero solamente póngame .2 decimales de, y esta F significa float. Y después aquí al frente ponemos punto format y dentro del punto format ponemos el cálculo que estábamos haciendo. Este sería el codiguito, es un código medio raro, pero miren que funciona. Listo. Entonces básicamente aquí yo pongo la cantidad de decimales que necesito, 5 decimales, vamos a ver si eso funciona. Miren que me pone 5 decimales. Listo. Se los dejo ahí para que lo tengan, pero eso es una cosa que en realidad uno como programador uno lo quiere ver bonito, pero pues digamos que eso no, digamos que cuando uno muestra esto en un front, uno ahí lo puede definir con HTML, es mucho más fácil, o con CSS, eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, aquí les queda el código de Python para que lo tengan. Bueno, Juan nos compartió un link de WhatsApp del curso. Ya me voy a meter ahí para que me pregunten las cosas que necesito. Un segundo que voy a meter aquí el PDF. Listo. Bueno, y nos quedan 15 minuticos, entonces en estos 15 minutos lo que quiero que hagamos es que miremos una... Yo creo que ustedes se van a dar cuenta que ahí en el Moodle, en la parte de ejercitación de esta semana, hay unas actividades que, digamos que son muy aritméticas, son muy de matemáticas. Entonces yo simplemente les quiero mostrar una para que ustedes vean esto cómo funciona. Pero en un segundo, que no me acuerdo dónde tengo el PDF. Entonces, yo les voy a mostrar cómo, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos esta fórmula en matemáticas, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que ustedes les preguntan en esa actividad, en esa práctica esta semana es, coja una operación matemática como esta, y esta operación matemática conviértala a una operación aritmética en Python. Entonces, eso, digamos que ustedes pueden decir, venga, ¿esto para qué sirve? ¿Y esto cómo se trabaja? Eso es una cosa que sirve para practicar el tema de cómo funcionan los paréntesis y cómo funciona la asociación. Este tipo de fórmulas se las encuentran en el día a día las personas que trabajan programando en investigación con matemáticas, o las personas que son matemáticos, o las personas que trabajan con series de tiempo y cosas de ese estilo. Digamos que en lo que se hace comúnmente en desarrollo, este tipo de fórmulas no son tan comunes. Sin embargo, yo les voy a explicar cómo funciona. Vamos a hacer el ejemplito acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer, voy a poner resultado, es igual. Entonces vamos a suponer que yo tengo primero que contar cuántas variables tengo. Tengo la A, la B, la C, la D, la E y la F. Entonces tengo esas variables. A igual a 1. Voy a ponerle simplemente cualquier nombre. B igual a 2. C igual a cualquier número, 10.1. D igual a menos 5, pues menos 5, por decir algo. E igual a menos 2.7. Y F igual a 1. No sé, me inventé cualquier valor. Vamos a escribir el resultado de esta operación. Entonces, lo que yo les recomiendo es, acuérdense que siempre los códigos deben estar separados por esos paréntesis. Entonces, vamos a poner un paréntesis para la parte de arriba de la división y un paréntesis para la parte de abajo. Entonces, yo empiezo con el paréntesis de arriba, pongo una división y pongo el paréntesis de abajo, ¿cierto? Entonces, en el paréntesis de abajo voy a poner 4.5 más D. 4.5 más D. Perfecto.
Ahora, en el paréntesis de arriba, entonces empiezo. A menos. Entonces miren que esto que está acá es una división. Y como es una división, entonces tengo que hacer un paréntesis. Porque esa división la tengo que hacer internamente. Entonces, abro un paréntesis para esa división, ¿cierto? Ahora, esa división tiene dos secciones. Esta sección de arriba y esta sección de abajo. Un segundo que esto me está quedando muy feo. Tiene dos secciones. La sección de arriba que es B más C y la sección de abajo que es D menos E. Entonces empiezo, abro un paréntesis para poder poner el B más C con una división y abro otro paréntesis para poner D menos E. ¿Listo? Entonces acá en realidad este paréntesis de afuera yo lo pongo para que ustedes vean pues que eso es una división solita, pero en realidad ese paréntesis no se necesita porque la división es una jerarquía más alta que la resta. Pero bueno, yo les recomiendo que igual lo pongan para que lo tengan ahí. Después a eso le sumo una E, entonces más E, y después resto, entonces menos F elevado a la 2.3. Entonces acuérdense que la potenciación es 2 veces por 2.3. Entonces esto, pues no, tampoco es necesario, pero también lo podrían poner entre paréntesis para que uno como programador sepa que ahí hay una F. ¿Listo? Entonces este sería digamos, el resultado que ustedes tendrían que poner en el Moodle para esta actividad. Es básicamente empezar a coger cada una de esas partecitas del código y empezarlo a poner ahí. Y digamos que uno hay veces tiene que hacer lo contrario. Entonces cuando uno tiene que hacer lo contrario es que uno le entregan una fórmula como esta y uno tiene que imaginarse esa fórmula cómo se escribe en notación matemática. Entonces para eso la recomendación es casi que empezar a separar los paréntesis. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, pues creo que no tengo más ejemplos, pero bueno, una operación como esta, por ejemplo, que es una operación gigante. Entonces, esta operación yo lo que tengo que hacer es empezar a mirar cuáles son los paréntesis que me están agrupando la operación. Entonces, miren, yo tengo una A. Entonces voy a ir a esto. Un segundo, voy a intentar hacerlo eso. Voy a intentar hacerlo en Paint. Yo soy muy malo para dibujar aquí en el computador, pero bueno, vamos a intentar ver cómo nos va. Entonces, yo tengo una A que le suma a un paréntesis gigante. Miren que este paréntesis gigante está, digamos, sumándole a la A. Entonces es A más una cosa y toda esa cosa elevada a esta variable B. Entonces esto es como si fuera una A. Uy, perdón, esto está demasiado feo. En un segundo. Yo lo hago por aquí más bien en esta aplicacióncita que es más fácil. En un segundo. Esta aplicacióncita es muy bacana, se llama Figma, es para no hacer diseño de interfaces. Pero bueno, entonces yo tengo, lo que estamos hablando es una A, ¿cierto? Y esta A le sumo un paréntesis. En ese paréntesis, ahorita voy a meter un montón de cosas, pero este paréntesis se eleva a la B. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esta primera parte. Ahora, ¿qué hay dentro de ese paréntesis? Entonces, ese paréntesis tiene, miren que tiene una B que resta por aquí a una multiplicación de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, esto es B menos una multiplicación de este montón de cosas que hay aquí adentro. Ahora no, perdón, acá estoy viendo que, miren que es D menos, por aquí hay un montón de multiplicaciones y divisiones, después más B por C. Entonces, por aquí hay un más B por C. Me perdona escribirlo tan feo, listo. Y aquí adentro, entonces lo que hay, miren que es una multiplicación de dos cosas, que es primero esta cosa y después esta cosa, dividido A. Entonces aquí tengo que hacer una división, aquí pongo la A, y arriba de la división hay dos cosas, esta y esta. Entonces primero A
más b. Y después de la más b, tengo multiplicado por otro paréntesis, multiplicado por otro paréntesis. En este paréntesis tengo una división. Miren que en la parte de arriba de la división tengo c menos e, entonces c menos e, y debajo de la división tengo d por a. D por a. Pues me disculpan que esto me haya quedado tan feo, pero es que yo soy muy malo para dibujar en este tipo de cosas. Denme un segundo que no me acuerdo cómo borrar acá. Voy a borrar esta de que me quedó muy fea. Y esta C también. Y este paréntesis. Denme un segundo, yo organizo esto para que les quede más claro. Entonces esto es un por. Aquí abro un paréntesis. Y aquí era C menos E. C menos E. Entonces, básicamente así es como se hacen este tipo de ejercicios. Es empezar desde lo más afuera hasta lo más adentro. ¿Listo? Entonces ahí les queda para que la... Ah, bueno, perdón. Y aquí me faltó este menos E por F, ¿no? Aquí me faltó este menos E por F. Este menos E por F está restándole a toda esta cosa. Entonces B menos toda la multiplicación menos E por F. E a la F, profe. Perdón, sí, E a la F. Dame un segundo, yo miro que lo hayas hecho bien, por favor. Entonces tengo aquí, B menos. Entonces, esta multiplicación que puse acá, perdón, esta multiplicación que puse acá es toda esta, ¿cierto? A más B menos C. Entonces, aquí me di cuenta que puse B y era una D. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Entonces, yo borro esto. Pero bueno, no importa. Digamos que lo que quería que vieran es que es como la metodología. Yo empiezo de afuera y voy yendo hacia adentro. ¿Listo? Entonces, D menos. Todo está multiplicado por C. Sí, esto lo veo todo multiplicado por C. Entonces, un segundo, yo borro por acá todo esto. C. Multiplicado por todo eso. Y a todo esto le resto y a la F. Entonces, un segundo. Entonces aquí me falta un menos y a la F. Entonces un segundo, yo corro todo esto por acá para la derecha. Entonces acá tengo más B por C. Todo esto le voy a poner un paréntesis. Acá le sumo, perdón, le resto E a la F menos E a la F. Entonces, básicamente esto es lo que uno hace. Uno empieza a construir la operación desde afuera hacia adentro. Yo se las muestro es porque este tipo de ejercicios están en el Moodle. Entonces, para que ustedes, digamos que sepan cómo hacerlo. Pero no se estresen mucho por este tipo de ejercicios, que esto es mucho más matemático, esto es mucho más para la gente que trabaja con matemáticas. Básicamente es como para que ustedes entiendan cómo funciona el tema de los paréntesis, cómo funciona el tema de esta agrupación. Entonces, digamos que la clase de hoy es solo de 1 hora, ya se nos acabó el tiempo. Pero con lo que vamos a empezar la próxima semana es que vamos a empezar a ver un poquito más en detalle este tipo de estructuras que son los if y los else. Entonces, lo que yo les voy a dejar digamos, de tarea para el fin de semana es repasar los algoritmos que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que tienen suficiente trabajo con todo lo que hay en el Moodle. Entonces, digamos que no quiero sobrecargarlos con más trabajo, con más tareas. Hagan lo que está en el Moodle. Revisen como todas las instrucciones, revisen toda la ejercitación que hay en el Moodle. Y cualquier duda que tengan, me van preguntando, porfa, cualquier duda que tengan, digamos que es con muchísimo gusto, yo les puedo ayudar con lo que necesiten. Adicionalmente, les va a pasar para los que quieran, para los que pues, estén interesados, un curso de cómo funciona Git o un par de videos de cómo funciona Git. Para los que se interesen por este tema, eso lo vamos a ver más adelante, no es necesario y no se necesita para el curso, ¿listo? Entonces, con eso podemos dar por terminada la clase de hoy.
Yo les agradezco muchísimo por el tiempo, les agradezco muchísimo por el tiempo de esta semana. Espero que les estén gustando las clases. Lo que no les guste, escríbanme por el WhatsApp, porfa. Espérenme, yo les pongo aquí por el chat. Sí, dime. Pero yo tengo una dudita, no sé si Claro, tú contame. me has respondido. ¿Por qué dejas espacio entre operadores matemáticos? ¿Qué razón de ser tiene eso? Por ejemplo, estos espacios. Profe, sí, exacto. O, la verdad, eso no tiene ninguna razón de ser. Es para que me quede el código más entendible. Entonces, mira que si yo pongo esto así, el código, perdón, si yo pongo todo esto así, el código queda muchísimo más compacto y la verdad es mucho más fácil perderse en los errores. Es muchísimo más fácil y es más difícil, por ejemplo, ver como cuál es esa estructura. No, es que eso es una buena práctica, siempre poner un espaciecito como para que el código quede más limpio. ¿Listo? Ah, listo, profe. Pensé que tenía alguna otra No, explicación. es básicamente para facilidad de lectura. Ah, no, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, ahí les dejo mi celular, mi nombre, mi correo, para los que me necesiten. Sí, dame. Profe, Dime. una pregunta. Las actividades y los códigos que usted ha dejado en la página, ¿eso tiene algún tiempo límite? No. O sea, los códigos que están en el GitHub, ¿te refieres? Sí, sí. No. Claro. Ese GitHub queda ahí para toda la vida. Tú puedes ver dentro de 5 años si quieres. No hay problema. Eso aquí queda de información para todo el mundo. No se preocupen por eso. Entonces ahí está todo. En un segundo yo aquí. Listo, ya subí los códigos de la semana de la clase 4, entonces aquí ya están, miren, clase 4, ahí está el PDF y los 2 códigos que hicimos hoy. Listo. Entonces, ustedes ahí me compartieron el link del grupo de WhatsApp, yo me voy a meter y les voy a mandar por ahí por el link de WhatsApp, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp les voy a mandar el link del cursito de Git para que lo hagan. Listo. Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Muchísimas gracias por todo. Que estén muy bien y que tengan un muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, un gusto. Gracias. Chao, profe. Chao. Gracias, chao. Chao.